Con el coro correspondiente se da inicio a la 7ª sesión ordinaria de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos correspondiente al periodo anual de sesiones 2022-2023. También en esta sesión tenemos que, conforme se ha solicitado en la sesión ordinaria de fecha, la última sesión ordinaria que hemos tenido, a pedido de algunos congresistas, se ha procedido a invitar a esta sesión a los señores, al presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú, al decano del Colegio de Notarios de Lima, al presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, al decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima y a la decana del Ilustre Colegio de Abogados de Lima Sur. Ello con la finalidad de recoger sus aportes y opiniones respecto al predictamen puesto a debate, recaído en los 11 proyectos de ley, en virtud de los cuales se modifica el decreto legislativo 1049 a fin de fortalecer el servicio notarial en el Perú. Bien, continuamos. Reiniciamos la sesión. Damos la bienvenida a los doctores, a los representantes, en este caso al presidente de la Junta de Decanos del Colegio de Abogados de Notarios de Lima, Notario del Perú, de Notario de Lima también, presidente de la Junta de Decanos del Colegio de Abogados del Perú, el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima y la decana del Ilustre Colegio de Abogados de Lima Sur. Damos la bienvenida. La invitación es con relación a que se pretende recoger sus aportes o opiniones respecto al predictamen puesto a debate recaído en los 11 proyectos de ley en virtud de los cuales se modifica el decreto legislativo 1049 con el fin de fortalecer el servicio notarial. Se ofrece la palabra al señor representante de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú, el señor Carlos Becerra. Buenos días, bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, distinguidos y distinguidas señoras congresistas, doctora Gracia Chayís, doctora Tudela, doctor Herrera García, doctor Valcárcel, señor presidente, señor decano del Colegio de Abogados, señorita decana del Colegio de Abogados de Lima Sur, señores representantes de la Junta de Decanos y del Colegio de Notarios de Lima. En primer lugar, señor presidente, le agradezco la gentil invitación que ha tenido a bien formularnos a la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú y al Colegio de Notarios de Lima, con la finalidad de dar nuestra opinión respecto del predictamen que se ha elaborado. Mi exposición, señor presidente, se va a orientar a destacar los aspectos centrales y que le pido tengan la gentileza de dar la palabra a quienes me acompañan para que puedan complementar mi intervención. En primer lugar, señor presidente, quiero expresar que, como ya lo ha reconocido el Tribunal Constitucional, a raíz de la sentencia que se dio en relación con la demanda de inconstitucionalidad que interpuso hace 25 años los directivos que interpuso en esa época el decano del Colegio de Abogados de Lima, que planteaba el notariado libre, en la demanda de inconstitucionalidad en contra de la ley 26741, que derogó los decretos legislativos 836 y 872, ya el Tribunal Constitucional estableció a nivel constitucional que
la organización y el sistema notarial imperante en el Perú era el sistema de notariado de tipo latino, que es el sistema más importante y significativo a nivel internacional. Este sistema de notariado de tipo latino considera determinados principios, como por ejemplo la inescindibilidad público y privada, control de legalidad, inmediación, consentimiento, libre elección, imparcialidad, fe pública notarial, matricidad y protocolo, que permiten el correcto ejercicio de la profesión, función y garantizan la seguridad jurídica del Perú. Este sistema, señor presidente, es, como decía, señores congresistas, es el más representativo e importante a nivel internacional. De suerte que la Unión Internacional de Notariados Latinos, que ahora se llama Unión Internacional de Notariado, fue creada a partir del primer Congreso Internacional realizado en Argentina el 2 de octubre de 1948. Y esta Unión Internacional tiene en la actualidad 91 países de todos los continentes, y cada día se van incorporando más notariados, inclusive los provenientes de la antigua cortina de hierro, se están incorporando a este sistema notarial, en el cual hay un profesional de derecho que ejerce una función pública. ¿Y cuál es esta función pública? Esa función pública consiste en una gama de actividades: autenticar, redactar, conservar, reproducir, asesorar y tramitar asuntos no contenciosos. Eso es lo que hacemos los notariados peruanos, los notarios peruanos. Pero adicionalmente, en el ejercicio de nuestra función, nosotros contribuimos a lograr que los contratos se hagan de conformidad con la ley, que las personas que realizan contratación ante un notario cumplan con el pago de los impuestos. Verificamos que no existan operaciones sospechosas o inusuales, colaborando con la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la minería ilegal. Y los informes que nosotros hacemos son los que permiten a la unidad de inteligencia financiera proceder en consecuencia. Estamos en segundo nivel después de los bancos y tenemos actualmente el órgano centralizado de prevención del lavado de activos, que prácticamente contiene el repositorio más grande a nivel de América Latina, y somos el segundo país a nivel mundial después de España. Acá está el doctor Mario Romero, que es justamente el presidente del grupo de trabajo de la Unión Internacional de Notariado para estos temas, y podrá ampliar este tema. En consecuencia, señor presidente, el sistema notarial nuestro implica un determinado número de notarios que ahora se llama o se determina mediante un sistema que es regular. ¿Por qué regular? Por las necesidades de la población, porque no puede ser ni mucho ni poco, tiene que ser el adecuado.
Y en la ley 26741 que se dio hace 25 años, ya se establecía esto, y se decía que una comisión especial en la cual debía estar, además del primer ministro, el Ministerio de Justicia, etc., debía estar el Instituto Nacional de Estadística para determinar el número adecuado de notarios en función de las necesidades de la población, la infraestructura notarial, la población económicamente activa, etc. Lo que está estableciendo el predictamen no está de acuerdo con este sistema, está desnaturalizando la función, está orientando el sistema notarial en el Perú hacia otras situaciones. Prácticamente va a desnaturalizar este sistema de notariado, que es el más prestigioso a nivel mundial y que contribuye a la seguridad jurídica, contraviniendo lo resuelto por el Tribunal Constitucional. Por eso es que nosotros pensamos que ahí existe, por lo pronto, una primera inconstitucionalidad. Otra segunda inconstitucionalidad se da cuando se establece que la convocatoria al concurso sea hecha por el Consejo del Notariado. Y cuando se sancionó las acciones de inconstitucionalidad contra el decreto legislativo 1046, que es la actual ley de notariado, planteada por varios colegios de notarios, el Tribunal Constitucional declaró en forma expresa que los fondos por los ingresos, por las inscripciones para los concursos de notarios sean fondos de los colegios de notarios y no podían ir al Consejo de Notariado, que era uno de los aspectos que había considerado ese decreto legislativo 1046. Por lo tanto, pretender ahora que sea el Consejo del Notariado quien convoque a los concursos sobre pretexto de que los colegios no lo convocan, no es exacto, porque incluso los colegios estamos preocupados y hemos estado preocupados porque se restablezcan los concursos que estaban paralizados en razón de la pandemia. Y ahora hay concursos que se están realizando, que se llevan a cabo. Y yo me voy a permitir, señor presidente, señores congresistas, mencionar cuál es la situación real, porque el proyecto pretende elevar desmesuradamente el número de notarios, ya que actualmente la ley dice que por los primeros 50.000 habitantes que el Tribunal Constitucional ha aclarado que tienen que ser ciudadanos, existan 2 notarios en una provincia, y por los 50.000 ciudadanos más exista un notario más, pero en función de la realidad económico-comercial. O sea, no es tampoco así por el número de habitantes o el número de ciudadanos. Pero yo les decía que en este momento hay en el Perú 1.024 plazas notariales, de las cuales 536 están cumplidas, están servidas, o sea, tienen un notario. Y 488 hay plazas vacantes. ¿Qué quiere decir? Que si se convoca estas 488 plazas, prácticamente se va a duplicar el número de notarios en el Perú. 536 más 488 son 1.024. En este momento se ha convocado 278 plazas que están ya llevándose a cabo los concursos. Pero quiero señalar lo siguiente, para que ustedes se den cuenta de cuál es la realidad. Por ejemplo, en Amazonas hay convocadas 18 plazas.
¿Cuántos postulantes hay? 2 postulantes. 2 postulantes. En Ancash hay 52 plazas. Acá está el doctor Trevejo, que es el decano del Colegio de Notarios de Ancash y vicepresidente de la Junta de Decanos para el Centro. Puede corroborar esto y ampliarlo. 52 plazas convocadas en Ancash. ¿Cuántos postulantes hay para estas 52 plazas? 21 postulantes, o sea, menos de las plazas. En Ayacucho hay 13 plazas, postulantes 19. En Arequipa 17 plazas, pero no tengo todavía el número total porque todavía no se han cerrado. Bueno, en el Callao 11 plazas, número de postulantes 12. En Cusco 12 y bueno, se han presentado 90 postulantes. Pero ahí quiero hacer mención a lo siguiente. El gobierno ha modificado en el transcurso del concurso, ha modificado el reglamento, ha modificado las reglas de juego para los concursos. Entonces, ha pretendido, y de hecho ya lo está aplicando, que se aplique este nuevo reglamento a los concursos que ya están en el país. Y por esa razón se han interpuesto, es probable que se interpongan más acciones judiciales. Hay una acción de amparo que ha merecido una medida cautelar que ha paralizado el concurso de Madre de Dios. En Huánuco y Pasco hay 13 plazas convocadas. ¿Y cuántos postulantes hay? 5. O sea, los postulantes son menores. Perdón, los postulantes son menores que las plazas. En Loreto, en Moquegua hay 7 plazas y hay 1 postulante. Y así en Ucayali 11 plazas, 2 postulantes. Y así se puede notar que no es pues verdad que faltan crear plazas. No es momento de crear plazas porque esto sería algo ilógico. Lo primerito que habría que hacer es que concluyan los concursos y más bien sí es importante una disposición que está en el dictamen en el sentido de que debe haber un estudio de las plazas, ¿no es cierto? Pero este estudio de las plazas debiera darse incluso al inicio y no al final. Así que yo considero, señor presidente, por ejemplo, que esa disposición transitoria segunda dice estudio de plazas notariales vacantes y convocatoria a concurso público de méritos por la función notarial. En un plazo de 180 días calendario, el Consejo de Notariado realiza un estudio para determinar las plazas vacantes y las que resulten necesarias para cubrir la demanda de servicios notariales a nivel nacional. Una vez elaborado el estudio, en el plazo de 60 días calendario, el Consejo de Notariado convoca concurso público de méritos para cubrir las plazas notariales a nivel nacional conforme lo dispuesto en la presente ley. En realidad yo creo que aquí lo que debe hacerse como una cuestión previa antes de tratar este tema o pensar en aumentar el número de plazas o modificar el número de plazas que crearía todo un caos, es revisar previamente cuántas plazas hay, porque los datos que yo les estoy dando son datos objetivos y concretos que demuestran que hay, por el contrario, hay una cantidad de plazas que no se han venido cumpliendo porque han sido convocadas varias veces y se han declarado desiertas porque no hay postulantes. O sea que este tema habría que estudiarlo y dejar que los colegios
convoquen, porque a los colegios les corresponde convocar, si no queremos colisionar con lo resuelto por el Tribunal Constitucional en sentencia firme. De otro lado, señor presidente, quiero referirme ya a algunos aspectos puntuales del dictamen. Creo, por ejemplo, que el artículo segundo no es necesario, porque tal como está la norma, simplemente dice que el notario da fe de los actos y contratos que ante él se celebren. No vale la pena alterar este artículo, pero en todo caso este artículo segundo tiene que ser complementado con el artículo 24. Pero el artículo 24 contiene disposiciones insuficientes, porque es un tema muy importante. Veo que la doctora Tudela ha presentado un proyecto de ley. Nosotros vemos con simpatía esto, pero tenemos que adecuarlo a la propia realidad peruana y dotarlo de las seguridades que se exigen ahora. Por ejemplo, a nivel internacional, la Unión Internacional de Notariado ha aprobado un decálogo para las escrituras con comparecencia en línea. Antes se hablaba de la comparecencia a distancia, que considera el dictamen, pero ahora se habla con comparecencia en línea, y nosotros tenemos ahí, por ejemplo, la necesidad de que esto se afine y no se puede dejar al reglamento, porque es una cosa sumamente delicada. Hay que definir la competencia. ¿Cuál va a ser el notario competente? El notario competente tendrá que ser, si se trata de inmuebles, el del lugar donde se halla el inmueble. Si se trata de muebles, el lugar donde está registrado el mueble. Si se trata de contratos, tendrá que ser el contrato de ambas partes. En fin, hay que afinar este tema, y nosotros nos comprometemos a apoyar la iniciativa de la doctora Tudela, presentando un proyecto de ley que comprenda todos estos aspectos que son tan importantes. Esto ya la Unión Internacional de Notariado lo está pensando, lo está trabajando, porque incluso nosotros acabamos de hacer un simposio internacional de Derecho, Economía, Ética y Tecnología, en el cual han participado 45 expositores de diferentes países, justamente porque estamos nosotros pensando en el futuro. De otro lado, en cuanto al artículo 5, ¿cuál es la razón para pensar que son 15.000 habitantes? Ya les decía que esto ya choca con una sentencia del Tribunal Constitucional. Pero además, ¿qué estudio se ha hecho? ¿Por qué 15.000? ¿Por qué se tiene que modificar los 50.000? Lo ideal era lo que decía inicialmente la ley 26741, que una comisión especial determine el número de notarios en función de la población económicamente activa, el volumen contractual, las necesidades de la población, la existencia de entidades públicas y privadas en una determinada zona. ¿Cómo puede pensarse en que haya 1.842 notarios? Es un absurdo. O sea, en este momento, yo les decía, somos 536. Con los si se cubieran las 488 plazas, seríamos 124. Y entonces, estos 1.024 se transformarían en 1.845 notarios de arranque, y más encima todavía había que aumentarle más, que es lo que dice el dictamen. Sería realmente absurdo. Sería desnaturalizar la función, desnaturalizar el sistema, llevarnos, no sé, si a un sistema de notariado sajón, donde cualquiera puede ser notario, pero que simplemente es un legalizador de firmas. El notariado sajón no tiene el principio de matricidad, es decir, no tiene protocolo, no tiene archivo, simplemente es un fedatario. O al sistema estatal,
como puede existir en Venezuela, en otros países. ¿A eso estamos yendo? ¿Qué es lo que queremos realmente? Yo creo que no queremos desnaturalizar la seguridad jurídica, porque si nosotros vamos a un sistema de esa naturaleza, van a aumentar los litigios. De un lado se nos ha dado a los notarios la posibilidad de asumir asuntos no contenciosos, y la ciudadanía está contenta con esto porque ve que las sucesiones intestadas que antes duraban en el Poder Judicial 1 año y medio, a nivel notarial pueden demorar 1 mes o 1 mes y medio. La rectificación de partidas igual, incluso tenemos ahora prescripciones administrativas, incluso el matrimonio, separación convencional, divorcio ulterior, etc. Así que no debemos trastocar este sistema que está funcionando bien. No hay pues realmente ningún estudio, no es conveniente desnaturalizar el sistema notarial peruano. Y hemos dicho que el Tribunal Constitucional ha declarado también mediante sentencia ya consentida, ejecutorial, que los concursos los tiene que convocar el colegio de notarios respectivo y no se puede atentar contra la autonomía de los colegios consagrada en el artículo 20 de la Constitución. De otro lado, por ejemplo, en el artículo 11 se excluye al presidente de la Junta de Decanos sin ninguna base, porque hay 2 representantes del ministerio, porque el presidente del Consejo de Notariado es nombrado por el ministro, y el representante del ministerio, ahora dice la norma, representante del ministro, le han cambiado ministerio, pero es lo mismo. Y el decano del Colegio de Abogados de la localidad, incluso se dice ahora que si dentro del ámbito de competencia administrativa de los colegios de notarios existiera más de un colegio de abogados, el decano que integre el jurado calificador será el que cuente con colegiatura más antigua o el representante que esté para dichos efectos. Es decir, el doctor Bazán seguramente, como decano del Colegio de Abogados de Lima, va a exponer sobre esto, pero esto me parece un poco absurdo. No puede considerarse esto cuando la antigüedad es del colegio. Y además, el presidente de la Corte Superior de Justicia, sabemos nosotros que tiene como función dedicarse a la administración de justicia. No es pertinente que él esté incluido ahí, hay normatividad sobre eso, por lo tanto, no es conveniente variar el jurado calificador. Tiene que estar tal como está. No me voy a referir, señor presidente, a todos los aspectos del dictamen, sino simplemente algunos. También es cuestionable esto de que se tenga que considerar esta norma sobre que se tenga que expedir traslados a las personas que no tienen injerencia en el contrato. Es una cosa que no tiene mayor relevancia, pero que no es conveniente. Sin embargo, tampoco con eso no queríamos hacer mayor cuestionamiento. Lo que sí nos parece inconveniente es modificar la conformación del Consejo de Notariado. ¿Quiénes conforman el Consejo de Notariado ahora? ¿El Ministro de Justicia o su representante? ¿El Fiscal de la Nación o su representante? ¿El Decano del Colegio de Abogados de Lima o su representante? ¿El Presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú o su representante? Y el Decano del Colegio de Notarios de Lima, que es el más significativo. Entonces, ¿qué cosa se quiere cambiar? Se quiere considerar, en vez del decano del Colegio de Notarios de Lima, que tiene más de 200 años, que es, digamos, el más representativo del Perú,
con el presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios, que no necesariamente puede ser el decano de Lima. Y no nos olvidemos que el Consejo de Notariado funciona en Lima y va a funcionar en Lima porque aquí están las entidades más representativas del Perú. Y se quiere suprimir al decano del Colegio de Notarios de Lima, que también es el más representativo del Perú, por el Superintendente Nacional de los Registros Públicos, que no tiene que ver, hay una relación entre el notariado y el registro, pero el jefe de los registros no tiene por qué estar acá. En todo caso, antes existía la Junta de Vigilancia, donde estaba el notariado, para justamente ver el tema registral, pero eso ha desaparecido y más bien la SUNAR tiene un directorio integrado por gente de los ministerios y no participa los colegios de abogados, colegios de notarios, colegios de arquitectos, etc. Allí más bien habría que revisar. Entonces, señor presidente, yo pienso que no es viable este dictamen. Hay aspectos inconstitucionales que se tienen que revisar. Hay otro aspecto, por ejemplo, en que no se está respetando la doble instancia cuando se dispone que un notario que es condenado en primera instancia sea suspendido de inmediato. No hay un análisis previo como debiera de estas circunstancias. Entonces se está ya desvirtuando la presunción de inocencia. Entonces hay elementos constitucionales, como lo he señalado, por lo que yo pediría a través de su presidente, el doctor Hernando Guerra García, que está aquí, que este tema sea visto previamente por la Comisión de Justicia, de Constitución de este honorable Consejo. Finalmente, señor presidente, hay dos cosas de detalle, pero que demuestran que no se ha estudiado bien este tema y que requiere que haya una mesa de trabajo. Nosotros nos comprometemos a colaborar con esta mesa de trabajo para estudiar esto bien. Por ejemplo, en el artículo primero se menciona que se modifica el artículo 21A. No se dice nada por el 21B. Y el 21B, sin embargo, está dentro del texto. Y otra cosa que es ya, digamos, es sorprendente, es que se dice en el artículo cuarto, en la disposición cuarta, el Poder Ejecutivo en un plazo de 60 días calendarios, contados desde la entrada en vigor de la presente ley, adecúa el reglamento del Decreto Legislativo 1049, aprobado mediante Decreto Supremo número 03/2009 y 1. Este reglamento no existe legalmente. Este reglamento no fue publicado en el peruano y por eso un colegio de notarios interpuso una acción popular, llegó hasta la Corte Suprema y la Corte Suprema expulsó del ordenamiento jurídico este reglamento. Este reglamento no existe legalmente, no puede ser adecuado. Eso demuestra, pues entonces, que no se ha hecho el estudio serio y meticuloso como es necesario en estos casos. Le agradezco mucho, señor presidente, señores congresistas, por su atención y le ruego tenga la gentileza de dar la palabra al doctor Froilán Trevejo, al doctor Romero, al doctor Villota y al doctor Aode. Usted tuviera la gentileza, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, doctor Carlos Becerra. Gracias, congresista. De manera excepcional le vamos a dar la palabra al doctor Carlos Becerra. Por favor, el doctor, de manera precisa, porque tenemos bastante tiempo. Muchísimas gracias, señor presidente. Yo solamente quería aclarar la intervención del señor presidente de la Junta de Abogados de los Colegios Notarios del Perú cuando dice que la posición nuestra es una posición que tiene la intención de
diferir y de patear las cosas para más adelante, para que nunca se haga. Nada más exacto, señor presidente. Yo rechazo esas palabras, porque tanto así que las intervenciones del doctor Valcárcel, del doctor Guerra García, del doctor Morante, nos dan la razón de que este es un tema sumamente delicado, que hay que hacer una mesa de trabajo, como él dice, un grupo de trabajo. No se puede tratar las cosas así tan alegremente, con una irresponsabilidad mayúscula, y eso yo la rechazo. Yo no creo que ese sea el pensamiento de los decanos, de los colegios de notarios del Perú. Nosotros estamos estableciendo que hay sentencias del Tribunal Constitucional que se tienen que respetar, no porque hemos hecho lobby ni nada por el estilo, sino porque el Tribunal Constitucional ha resuelto en varias sentencias. Me permito señalar, señor presidente, el número de sentencia número 0497 ITC, que definió que el sistema notarial peruano a nivel constitucional es el sistema de notariado latino, que es el que existe. Y la sentencia 006-2013 PITC, sentencia recaídas en los expedientes números 006-2013 PITC, 009-2009 PITC, 0015-2009 PITC y 00029-2009 PITC, que pido, señor presidente, que se respete. Usted nos dijo también que se habían considerado en el dictamen las propuestas del Colegio de Notarios Lima. Lamentablemente no encontramos en el dictamen, en el predictamen, ninguna propuesta, pero hay aspectos, por ejemplo, que consideramos importantes. Uno de ellos, justamente decía el señor presidente de la Junta de Abogados, que se buscaba que haya facilidades para la constitución de empresas, ¿no es cierto? Nosotros en nuestro proyecto estamos considerando que se faculte al Ministerio de la Producción a calificar y autorizar centros de desarrollo empresarial a toda institución pública o privada, y que los notarios, todos los notarios, sin necesidad de calificación por las características y requisitos de su función, tienen la condición de centro de desarrollo empresarial sin que se requiera ninguna otra calificación y autorización. Nosotros constituimos empresas, señor presidente, a precios módicos o precios simbólicos, justamente en base al convenio con el Ministerio de Producción. Y estamos por eso cuestionando la constitución de empresas que se ha establecido mediante el decreto legislativo 1400, 1409 y lo mismo la eliminación de la intervención notarial para las garantías nobiliarias. ¿Pensando en qué? En que por ahí es una forma de lavado de activos. Ya se sabe en Colombia, en México, todavía hay experiencias. Entonces, si hay experiencias negativas, ¿por qué insistimos nosotros? Por eso es que nosotros estamos colaborando a precios simbólicos con esta constitución de empresas. De otro lado, me permito aclarar a la doctora decana del Colegio de Abogados de Lima Sur que la delimitación de plazas no la hacen los colegios de notarios. Están establecidas en el Consejo del Notariado. Las estableció el Ministerio de Justicia. Un par de minutos, doctor, por favor. Y por ejemplo, en el caso que dice de Villa El Salvador, hubo un notario ahí que fue el doctor Abdías Sotomayor, estuvo unos 4 o 5 meses y después renunció porque no le rentaba. Entonces, el notario tiene que pagar sus obligaciones, pagar su personal, local, etc. Entonces, no podemos nosotros considerar pues otros. En cuanto a lo que ha dicho el señor congresista Valcárcel, con mucho respeto y consideración, yo veo que hay una concepción ideológica de las cosas. Él probablemente tiene una orientación de tipo político, que todo quiere que se estatice.
En realidad, lo que hay ahora a nivel internacional es que hay la función legitimadora del Estado, la cumplen los notarios, la cumplen bien. Y el caso que ha citado él de Puerto Rico, ¿cómo se llama?, de República Dominicana, esa zona del Caribe es justamente una zona en la cual hay deficiencias en el sistema notarial. Pero nosotros tenemos un notario más puro, donde el notario no puede ejercer como abogado. Allí son abogados también, pero es un régimen débil. Ahora, en cuanto a que el doctor Bazán haya sido elegido decano del Colegio de Abogados de Lima, por primera vez en la historia del Colegio de Abogados de Lima, nosotros nos satisface, nos sentimos orgullosos de eso, pero es una decisión de los miles de abogados de Lima que lo han elegido, no es una responsabilidad nuestra. Muchísimas gracias, señor presidente, por la gentileza, muchísimas gracias, señores congresistas, y nosotros estamos muy gustosos de colaborar con esta mesa de trabajo y con el grupo de trabajo, de darles toda la información, porque nuestra labor es justamente respetar la seguridad jurídica preventiva en el Perú. Nuestra labor, nosotros no estamos protegiendo, no estamos estamos luchando por la seguridad jurídica del Perú, que le pertenece a todos los peruanos. Si hay un mal sistema notarial, todos nosotros vamos a perder. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, doctor Becerra. Palabra, presidente.